Hola, muy buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a esta segunda conferencia de nuestro primer ciclo de conferencias virtuales del proyecto Prácticas Literarias de las Escritoras Latinoamericanas en el siglo XXI. En esta ocasión contaremos con la presencia de la doctora Mónica Cárdenas Moreno. Agradezco muchísimo a las personas que están siguiendo esta transmisión a través de la página del Instituto de Investigaciones Filológicas en Facebook, también a través de la página de nuestro proyecto que encuentran con el mismo nombre, Prácticas Literarias de las Escritoras Latinoamericanas en el siglo XXI, y también a través de la página del Colegio de Estudios Latinoamericanos. Agradezco a las personas que nos están siguiendo y también las animo a que hagan cualquier tipo de comentario o preguntas después de que Mónica Cárdenas haga su conferencia. Tendremos tiempo para dialogar, entonces animo a que participen y apunten sus preguntas o comentarios en las redes sociales que acabo de mencionar. Antes de darle la palabra, me gustaría presentarla brevemente. La doctora Mónica Cárdenas Moreno es profesora titular de Literatura Hispanoamericana y miembro del Laboratorio de Investigación DIR, Déplacement, Identité, Regard, Écriture de la Universidad de La Reunión en Francia. Es doctora en Estudios Ibéricos e Iberoamericanos por la Universidad de Bordeaux-Montaigne. Es maestra y licenciada en Literatura Hispanoamericana por la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, respectivamente. Sus investigaciones se centran en la literatura escrita por mujeres del siglo XIX al siglo XXI, así como en los temas de memoria desde una perspectiva de género. Tuvo a su cargo las siguientes ediciones críticas: El conspirador de Mercedes Cabello de Carbonera, editado en 2021, Ambición y abnegación, Regina Indómita Roque Moreno, de Teresa González de Fanning, de 2020, el libro de viajes El mundo de los recuerdos, de Juana Manuela Gorriti, 2017, y las novelas Eleodora y las consecuencias, de Mercedes Cabello de Carbonera, de 2012. Codirigió la publicación colectiva Miradas recíprocas entre Perú y Francia, viajeros, escritores y analistas, siglos XVIII a XX, editado por la Universidad de Bordeaux en 2015, y prepara el número de revista Mujeres y Conflicto en el Mundo Hispano e Hispanoamericano por la revista Tropics de la Universidad de La Reunión. En esta ocasión va a compartir una conferencia titulada Narrativas de la memoria, miradas cruzadas entre escritoras peruanas y argentinas en la literatura actual. Adelante, Mónica, te cedo la palabra. Gracias y bienvenida. Muchas gracias a ti, Brenda, por esta posibilidad, por la invitación, por cederme este espacio. Bueno, estoy muy contenta de poder formar parte de este ciclo de conferencias sobre prácticas literarias de las escritoras latinoamericanas del siglo XXI, de estar aquí y acogida por el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Y bueno, una vez más, gracias a la doctora Brenda Morales por sus gestiones. Bien, voy a presentar esta conferencia cuyo título ha sido ya anunciado. Voy a compartir la pantalla para mostrarles una serie de diapositivas que en realidad presentan simplemente ideas importantes dentro de lo que de lo que he trabajado en algunos artículos sobre el tema. He titulado esta presentación Narrativas de la memoria, miradas cruzadas entre escritoras peruanas y argentinas en la literatura del siglo XXI, pero en realidad, conozco más y tengo, digamos, una reflexión un poco más elaborada sobre la literatura peruana, así que mi investigación va a ir un poco más por ese lado, pero la perspectiva comparativa me parece muy interesante con el caso argentino y explicaré, sobre todo al final de mi presentación, por qué. Bien, entonces voy a empezar hablando de narrativa y memoria. Bueno, hablar de narrativa y memoria puede sonar una redundancia, ¿no? Un pleonasmo, porque el ejercicio narrativo suele ser un ejercicio de memoria, de rememoración, de evocación del pasado, ¿no? Entonces, ¿de qué manera lo podemos delimitar para afinar nuestra materia de estudio? Yo propongo volver a la noción de memoria colectiva. Y en ese sentido, de memoria colectiva, de la memoria que representa un hecho del pasado traumático, un conflicto determinado.
Entonces, me interesa la noción desarrollada por Aleida Assmann sobre la relación dialógica y dialéctica que existe entre la memoria individual, que nunca es individual o que nunca puede ser completamente individual, y las representaciones, relatos y discursos que no se corresponden exclusivamente con una experiencia personal, individual vivida, ¿no? Sino con todo una serie de relatos que abordan lo social, que implican lo social. Entonces, valida de esta manera este concepto de memoria colectiva. También utilizo, y me ha parecido siempre importante, bueno, el clásico estudio de Elizabeth Jellin sobre la memoria como trabajo, como agente de transformación, y también sus reflexiones acerca del lugar de la mujer dentro de los relatos de memoria, de la mujer dentro del conflicto y el rol que asume, protagónico que asume en estos contextos de conflicto. Para continuar reflexionando acerca del tema entonces de memoria social, memoria colectiva y género, yo parto de una pregunta que es ¿cómo se revela la dominación de género a través de la escritura de la memoria? Es decir, la escritura de la memoria, como lo acabo de decir, supone una representación a través de la ficción y a través de la literatura de un hecho del pasado traumático que se desarrolla a un nivel mayor, a un nivel social. En el caso me voy a referir a dos casos en concreto, el caso peruano, el conflicto armado interno, y en Argentina, la dictadura cívico-militar. Entonces, estos periodos de conflicto extremo, internos dentro de estos países, van a revelar de una manera mucho más violenta también y más evidente, muy probablemente, la dominación de género que existe en las sociedades, ¿no? Toda experiencia traumática, y esto es algo que podemos ver o que se está estudiando también en la producción actual que representa, por ejemplo, la pandemia que todavía que vivimos desde hace 2 años, que ha revelado este periodo catastrófico, ha revelado relaciones de dominación, de género, de manera mucho más, las ha visibilizado. Cuando en otros momentos, fuera del conflicto, estas prácticas pueden ser naturalizadas o invisibilizadas. Entonces, esa es, digamos, la problemática en la cual sitúo mi lectura de las novelas a las que voy a aludir. Otra pregunta que acompaña a la que acabo de presentar es ¿qué es lo que visibiliza la escritura sobre la violencia? Y obviamente me interesa las formas en que la literatura lleva a cabo esta tarea, ¿no? De visibilizar, de revelar la dominación. Creo que estas ficciones no solo dan voz a las víctimas, es decir, el rol de la literatura o la función literaria aquí no solamente es dar voz a estos, en el caso de las novelas que analizo, sobre todo mujeres, conjunto de mujeres que son víctimas de distintas maneras en estos contextos de conflicto, sino que contribuyen a resituar el rol de estas mujeres como constructoras de lo social, ¿no? Como reinventoras del tejido social, como tejedoras de proyectos colectivos. Ya me referiré en el caso de algunas novelas en específico acerca del valor o de las dimensiones de esta metáfora de tejer. Bien, para esto es importante, es decir, para el análisis de estas ficciones que se ocupan de este tipo de representar estos contextos de conflicto, en el caso de la literatura escrita por mujeres me parece importante tener en cuenta 3 aspectos. En primer lugar, el trabajo de las genealogías familiares, como lo desarrolla Lucy Irigaray, es decir, estamos anclados en genealogías, pero terminamos anclados sobre todo en genealogías patriarcales o dominadas por un apellido, por el apellido paterno, ¿no? En ese sentido terminamos las mujeres siendo nombradas como la mujer de o la hija de. Entonces creo que estas narraciones precisamente intentan
de construir este tipo de genealogía patriarcal. Y en paralelo construyen o alternativamente construyen genealogías familiares femeninas, ¿no? Bueno, podríamos aquí también hacer una reflexión acerca de, digamos, el canon de la literatura latinoamericana sustentada en gran medida en grandes genealogías patriarcales. Y lo que podemos ver en la literatura del siglo XXI, escrita por mujeres, donde lo familiar, donde la búsqueda del pasado, y sobre todo en las historias de las madres, de las abuelas, para una resignificación de la identidad de las protagonistas, es importante, central. Bien, en segundo lugar, me interesa también el concepto de las genealogías, ligado al anterior, ¿no? Pero de las genealogías literarias, que ha sido teorizado, entre otras estudiosas, por Françoise Collin. ¿Por qué? Porque yo creo que las escritoras, bueno, es evidente que las escritoras del siglo XXI se sustentan en una genealogía que cada vez se consolida más gracias a la relectura y la visibilización de la escritura de mujeres que ha existido, por lo menos si hablamos solamente del periodo de las repúblicas latinoamericanas, ¿no? Del siglo XIX y del siglo XX. Entonces se está construyendo, digamos que este fenómeno, si se puede llamar fenómeno, la producción literaria actual escrita por mujeres no está en el aire, ¿no? Sino que retoma, dialoga con una serie de madres literarias, abuelas literarias, y esto ha sido bastante evidente, o es mucho más evidente para quienes también trabajamos el siglo XIX, ¿no? Porque se establecen vínculos muy estrechos entre estas escritoras que conocen y ahora tienen la posibilidad de leer a las escritoras del siglo XIX, que imaginaron también un espacio social, también con conflictos o atravesados por guerras, ¿no? Y también se plantearon esta problemática del lugar de la mujer dentro de un contexto de conflicto armado, de conflicto social, político. Entonces, bueno, ese aspecto me parece importante. Luego, bueno, me interesa, como les decía, las estrategias discursivas, cómo logran formalmente hablando realizar esta tarea, las novelas que abordan este tema, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias discursivas? En gran medida me interesa los textos fragmentados, ¿no? Es decir, que son como collage, o cuyo lenguaje se fragmenta como una simbolización de la propia fragmentación, ya sea de la identidad o del cuerpo, en el caso de hablar o de querer representar un conflicto, una violencia, una violación, un contexto brutal. Entonces, las estrategias discursivas de fragmentación del texto, el recurso de la ambigüedad, es decir, el decir sin decir o el decir a través de ciertas estrategias que intentan ocultar o de decir a medias, el recurso de la ironía que existe en varios de estos textos, en general creo que permiten deconstruir, entre otras cosas, el modelo de familia, ¿no? Y aquí este tema tiene relación con lo que acabo de señalar acerca de las genealogías literarias, porque el modelo de familia precisamente fue aquello que la literatura del siglo XIX intentó establecer como una nación, como una metáfora de la nación imaginada en el momento de fundación de las naciones, de las repúblicas hispanoamericanas. Entonces, esta familia nuclear, esta familia burguesa, modélica, se va resquebrajando, se fue resquebrajando ya en las ficciones de finales del siglo XIX, tránsito hacia el siglo XX, se entró en crisis en muchas ficciones escritas por mujeres del siglo XX, y aquí se fragmenta y en el siglo XXI adquiere formas de repente un poco más arriesgadas para metaforizar lo social en crisis. Bien, entonces voy a hablar ahora del caso peruano.
Cuando reflexionamos acerca de la memoria en la literatura peruana, bueno, en primer lugar me estoy refiriendo a la literatura que representa o habla acerca del conflicto armado interno eh, que, se, que ocurre entre 1980 y 2000. Este conflicto armado interno entre las Fuerzas Armadas y grupos subversivos, principalmente el Partido Comunista Peruano, Sendero Luminoso y en menor medida el MRTA, produjo, según la comisión, el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, publicado en 2003, más de 69.000 muertos y desaparecidos, víctimas. Según este mismo informe, las 3/4 de estas víctimas fueron pobladores quechohablantes, eh, eh, principalmente campesinos que vivían en las zonas rurales del país. El centro del conflicto fue un departamento en la sierra sur del Perú llamado Ayacucho. Desde los primeros años del conflicto se empezó a representar, la literatura empezó a representar de distintas formas este hecho traumático, ¿no? Y bueno, se ha avanzado mucho. Yo creo que uno de los hitos que ha influido en la producción literaria ha sido sin duda la publicación del informe de la Comisión de la Verdad, porque ha permitido no solamente, tener datos, testimonios, cifras, sino ha construido una especie de imaginario simbólico sobre el conflicto para muchos habitantes del país que no estuvieron involucrados directamente o que eran muy jóvenes o que lo vivieron de manera indirecta, ¿no? Entonces ha nutrido el imaginario de muchas ficciones y que se publicaron después del informe, ¿no? Hay, sí, si evaluamos estadísticamente las publicaciones, hay muchas publicaciones que surgen precisamente tras la publicación de este documento. Entonces, bueno, sobre este conflicto se distinguen de manera general 3 tipos de memoria, discurso de la memoria, ¿no? La memoria salvadora, que sería el discurso que defiende la política violenta de represión de los grupos subversivos que salvaría al país de caer en manos sobre todo de la ambición de poder, de toma de poder de Sendero Luminoso, y que por lo tanto eh, romantiza de alguna manera la intervención de las Fuerzas Armadas a partir de la dictadura de Alberto Fujimori en 1990. La memoria cívica es la memoria que refuerza el informe de la Comisión de la Verdad, ¿no? El informe de la Comisión de la Verdad defiende la posición del conflicto como dos fuerzas enfrentadas, por un lado, y dos fuerzas responsables, adjudica una mayor responsabilidad a las fuerzas subversivas, Sendero Luminoso, y en primer lugar las Fuerzas Armadas y luego el MRTA en cuanto a víctimas, eh, y, eh, y sitúa como víctimas, principalmente este informe, a los campesinos quechohablantes, ¿no? que se encontraron entre los dos fuegos dentro de este conflicto. La memoria de los vencidos es los relatos, o estaría formada por relatos de em, miembros de estos grupos subversivos, hijos de ellos. Eh, entonces, la literatura de la que voy a hablar aquí, o los ejemplos que voy a dar de literatura del siglo XXI, creo yo, se sitúan mucho más dentro de la llamada posmemoria. Dentro de la memoria cívica, en primer lugar, para eh, responder, digamos, a esta primera tipología. Y además, en segundo lugar, dentro de la posmemoria, ¿por qué? Porque los que hablan, los personajes
que hablan por lo general, no en todas las novelas, pero por lo general no son protagonistas directos del conflicto, no conviven con él, no lo han enfrentado directamente, sino que van a acercarse o van a conocerlo a través de una investigación que realizan de su propia genealogía familiar, ¿no? Y es aquí donde, donde tiendo puentes con lo que había dicho al principio acerca de la importancia de la genealogía familiar, de buscar e indagar en la historia de la madre. Entonces son las hijas, en muchas de las novelas que me interesan, son las hijas sobre todo las que reconstruyen la historia de sus madres, que ellas creían conocer, pero que en realidad no conocían realmente, de las madres o de las abuelas. Y al descubrir la verdadera historia de esta familia, descubren la verdadera historia del país, ¿no? La familia nuevamente aparece como una metáfora de lo social y descubren esta guerra que ellas no vivieron directamente o que frente a la cual estuvieron protegidas por su posición social, económica, etc. Entonces, la representación del posconflicto a través de estas historias familiares nos permite también salir, creo yo, del esquema que refuerza de alguna manera el informe de la Comisión de la Verdad, que presenta al campesino andino como la principal víctima, excluido, ¿no? Como si fuesen tres bloques de la sociedad que no tienen ningún punto de encuentro, ¿no? Los militares por un lado, los senderistas por otro lado y los campesinos en medio que no entienden qué está pasando y son las principales víctimas. Entonces, de muchas maneras se ha, digamos que los discursos en gran medida, los discursos como el del informe de la Comisión de la Verdad, que intentan comprender un periodo muy complejo, muy violento, pues hace un esfuerzo, en el esfuerzo de comprensión tienen que hacer también un esfuerzo de síntesis, ¿no? Entonces, en ese contexto, este planteamiento resulta esquemático frente al discurso literario, que es un discurso que precisamente tiene por propósito entrar en los pliegues, ¿no? Y problematizar lo que parecía más o menos claro. Entonces, ¿qué hace la literatura? La literatura, por ejemplo, va a descubrir, en el ejemplo que les di anteriormente, una hija que busca la historia de su madre, la verdad sobre la vida de juventud de la madre, va a descubrir que en realidad ella ha tenido un hermano que no conocía, un hermano que pertenecía a Sendero Luminoso, y va a descubrir que probablemente ella tiene otra filiación, que su padre no es su verdadero padre, y que su filiación la va a acercar a, por ejemplo, una familia campesina, quechohablante, con la que ella no se identificaba, es decir, o de la cual pensaba estar completamente separada, no pertenecer a. Y esto va a resituar, obviamente, su identidad y va a unir, va a tender puentes entre estos protagonistas, digamos, del conflicto, que desde un punto de vista muy esquemático parecen alejados o incluso enfrentados. Entonces, más o menos por ahí van los textos que me interesa analizar. Algo más sobre el conflicto armado interno en el Perú tiene que ver mucho con todo conflicto, toda guerra, digamos, implica la noción de encierro, porque nos sentimos, los protagonistas o quienes están en medio de este conflicto se sienten amenazados, encerrados, tomados, ¿no? La idea de no poder desplazarse libremente por peligro a sufrir violencia, y genera esta sensación de amenaza, de encierro, genera exilios urgentes, ¿no? Desplazamientos urgentes, migraciones,
Entonces, en el conflicto armado interno no es una excepción, en el caso peruano, supuso, bueno, el encierro se puede explicar de una manera muy tangible, ¿no? Porque a partir, sobre todo, de 1982, el Estado impone consecutivamente y casi en permanencia reiterados estados de emergencia, primero en la zona donde se origina el conflicto, en Ayacucho, en el departamento de Ayacucho, en gran parte del departamento de Ayacucho y luego en todo el departamento y luego la zona de emergencia se va ampliando, ¿no? Son zonas tomadas por las Fuerzas Armadas donde obviamente los derechos humanos o las leyes no se cumplen. Entonces esto va a generar por parte de la población que vive allí, obviamente una sensación de encierro, de no poder desplazarse libremente, y por quienes están fuera de estas zonas también, porque no pueden visitarlas, ¿no? El desplazamiento se restringe. Entre 1983 y 1992, bueno, 1992 es una fecha clave en el conflicto porque es el año de la captura de la cúpula del líder y de la cúpula de Sendero Luminoso por miembros de la Policía Nacional del Perú. Se vive un progresivo, en este periodo, un progresivo deterioro de las condiciones de vida del país, ¿no? O sea, la amenaza de emergencia va avanzando y va llegando a distintos lugares, llega a las ciudades más pobladas de la costa del país. Y esto es muy importante en un país tan centralista como Perú. Bueno, esto se hace visible a través de atentados, asesinatos masivos, comandos políticos militares, la participación del narcotráfico en el control de la zona, etc. En ese contexto, la literatura obviamente va a metaforizar de manera muy interesante distintas formas de este encierro, también huidas y exilios. El que me interesa más es precisamente cuando la literatura del posconflicto, es decir, cuando quienes no estuvieron en la zona o no vivieron en las zonas más eh, afectadas por el conflicto, logran viajar por una curiosidad existencial o por preguntas que tienen que resolver a nivel familiar a estas zonas del conflicto en un periodo en el que se supone ya no existe más guerra, ¿no? En el periodo del posconflicto. Entonces es allí donde se van a desarrollar muchas historias, ahora voy a dar los ejemplos, muchas novelas que se construyen de esta manera, ¿no? Los jóvenes, por lo general son relativamente jóvenes, quienes viajan a la zona de conflicto, a la ex zona de conflicto, para resolver algún problema, ya sea periodístico, familiar, sentimental. Y se van a encontrar con no solamente se van a encontrar con rezagos de este conflicto, sino con un país que no conocía, ¿no? Con una realidad completamente diferente. En algunos casos, esto los va a llevar, como en el ejemplo que cité hace un momento de la hija que busca la historia de su madre, los va a llevar a resituar su propia identidad. Y en otros va a ser un viaje, un exilio de conocimiento, pero ellos, los protagonistas, van a volver al final de la novela, de las novelas, a su vida eh, original. Bueno, se va a entender mejor con los ejemplos que voy a mencionar, pero antes de ello, simplemente quería decir también que trabajar con la idea del encierro, de la metáfora del encierro, de este tipo de ficciones, nos lleva, yo creo, de una manera nos exige, ¿no? Pensar en la famosa frase de Arguedas de la nación acorralada, es decir, de la nación andina acorralada y separada de ese mundo criollo, ¿no? El mundo criollo, en el caso peruano, o el mundo criollo moderno, como le llama Arguedas, es el universo de la ciudad, el universo en torno a las ciudades, cuyo centro está en la capital de Lima,
que se ha entendido desde la colonia, que ha mirado desde la colonia mucho más hacia afuera, muy sintomático con su posición geográfica al lado del mar, que hacia el interior, ¿no? Hasta el día de hoy se sigue hablando en Perú del interior del país para referirse a las provincias, ¿no? Hay un centralismo muy marcado en el lenguaje, hay un centralismo muy simbólicamente muy violento. Entonces, lo que me interesa es unir este concepto de nación acorralada que José María Arguedas intentó traspasar, ¿no? A través de su noción de vínculo entre estos dos universos. No hay que romper el cerco, y él pretendía hacer, su escritura pretendía hacer este vínculo que derribase este cerco y que uniese esa nación acorralada andina con, con el Perú criollo. Bueno, yo creo que esta utopía no es tal, es decir, y me parece que muchas ficciones del siglo XXI realizan esta labor, ¿no? La llevan a cabo con estrategias diferentes, con mayor o menor éxito, si se puede utilizar esa palabra, pero llevan a cabo esa tarea de ser el vínculo, de viajar, ¿no? De salir al exilio, pero para conocer, ¿no? No para escapar del conflicto, sino para conocerlo mejor. Y en ese conocimiento, estos sujetos, estos personajes literarios se van transformando ellos mismos también. Bien, para entonces dar algunos ejemplos concretos, tenía en mente una serie de novelas canónicas, hegemónicas, de la literatura del conflicto armado en el Perú, como, bueno, como Lituma en los Andes, Abril Rojo, La Hora Azul, Un lugar llamado Oreja de Perro, que es, bueno, quizá menos conocida que las otras, pero que han tenido, bueno, en general, mucho éxito editorial, reconocimiento internacional, premios internacionales, traducciones, ¿no? Que las colocan dentro de una categoría de poder cultural muy importante. En estas ficciones, lo interesante es que, bueno, eso se ha analizado ya mucho, las mujeres están subalternizadas, ¿no? Aparecen personajes femeninos, monstruosos, víctimas, sujetos pasivos, que no logran salvarse. Frente a ello, muchas de estas ficciones, bueno, lo que también me llamó la atención de, por ejemplo, La Hora Azul y Un lugar llamado Oreja de Perro, es que en estas dos novelas ocurre este viaje real de los protagonistas desde la ciudad de Lima hacia Ayacucho, algún lugar de Ayacucho, Huamanga o Oreja de Perro, que es un lugar en el departamento de Ayacucho, con el propósito de indagar sobre lo que pasó allí en este periodo del conflicto, ¿no? Los dos viajan en un momento en el que ya no existe formalmente esta guerra, pero pueden observar obviamente todavía muchos elementos de este conflicto, y estos dos personajes masculinos vuelven al final, es decir, el viaje eh, es un viaje importante, es un viaje que les permite conocer algo que ellos no habían experimentado y que no habían vivido, pero no es un viaje que los transforma. Al final, los personajes vuelven a su statu quo, a su espacio, a sus privilegios en la ciudad de Lima. A diferencia de estas propuestas, surge, sobre todo en el siglo XXI, en la segunda década del siglo XXI, una serie de novelas escritas por mujeres que van a tener una propuesta diferente.
bueno, una de ellas, quizá una de las más famosas, es La sangre de la aurora, publicada en 2013 por Claudia Salazar, que tiene muchas reediciones, que ha tenido una aceptación muy amplia en todo el continente y fuera de él, y que presenta, bueno, que presenta distintos tipos de personajes femeninos, actores en el conflicto armado, ¿no? La mujer senderista, la campesina, la periodista de Lima que viaja a la zona de conflicto, ¿no? Y de alguna manera las va hermanando, ¿no? Va creando este tejido. Dicho sea de paso, la novela termina con una muy emotiva y muy fuerte figura del tejido como construcción del relato de memoria tras un proceso, una experiencia violenta. Eh, la novela a la cual aludía al hablar de la historia de la hija que busca o que indaga en el pasado de su madre, se trata de La voluntad del Molle, una novela publicada en 2006, en la primera década del siglo XXI, pero cuya edición fue bastante modesta, ¿no? Y la circulación, la crítica también. Entonces, poco a poco, digamos, la escritura de Karina Pacheco ha logrado que se vuelva, ¿no? Gracias a sus siguientes publicaciones, a la calidad de su escritura, a la honestidad de su trabajo literario, ha logrado que se vuelva la mirada hacia esta primera novela que ha tenido una edición de homenaje 10 años después, en 2016. Entonces es sobre todo en la segunda década del siglo XXI que la crítica, digamos, le va a prestar mucha atención, y los lectores en general, porque la segunda edición ha tenido una circulación y un tiraje mucho más importante. Eh, es esta novela la que nos cuenta la historia de una antropóloga cusqueña, además de centra la historia, ya no estamos en Lima, como en el caso de las novelas que cité antes, de La Hora Azul y Un lugar llamado Oreja de Perro. Estamos en Cusco, y una antropóloga cusqueña va a partir tras la muerte de su madre, encuentra una serie de papeles y a través de ellos se da cuenta de que ella no conocía la verdadera historia de su madre, o la vida secreta que había tenido esta mujer. Y se va a encargar de descubrirla. Y al descubrirla va a descubrir su país, y va a descubrir su propia filiación, su propia verdadera filiación, sus orígenes, de qué manera ella ha sido víctima de una serie de prejuicios, de racismo por parte de sus abuelos maternos, que la han alejado voluntariamente de estos orígenes que para ellos eran eh, eh, menores, ¿no? Orígenes andinos, indígenas. Bueno, esto ocurre en las orillas, en La voluntad del Molle, la primera novela de Karina Pacheco, pero Karina Pacheco ha seguido explorando este tema en Las orillas del aire, donde también nos presenta la historia de una joven arqueóloga, en este caso, que busca la verdadera historia de su abuela, y al encontrar esta verdadera historia de su abuela, porque la historia oficial contaba que la abuela había muerto en un accidente, ella descubre que no había sido así, sino que esta abuela, fingido su muerte para escapar de algo más fuerte que el conflicto. Y esto es lo que me interesa destacar: algo más fuerte que el conflicto, que es el patriarcado, el hecho de que ella había sido obligada a casarse con alguien que no quería, ¿no? Estas historias que se siguen repitiendo, que no pertenecen solo al siglo XX, los matrimonios obligados por conveniencia, el tener hijos sin querer, sin desearlo, el casarse sin desearlo tampoco, aprisionan, encierran a la mujer en un conflicto al interior del conflicto que está viviendo el país. Entonces, esta novela logra desenmascarar esto, logra desenterrar esta verdad, y al desenterrar esta verdad, el sujeto femenino que está explorando, que está narrando, se
resitúa a ella misma, ¿no? Porque el personaje femenino en esta novela, Las orillas del aire, va a poder repensar su propio deseo de ser madre o no, sus propias posibilidades o imposibilidades de tener hijos, de maternar, etc. Karina Pacheco sigue explorando este tema de buscar en el pasado familiar la verdad sobre verdades, micro verdades, pero que revelan muchos elementos importantes de la sociedad, en su última novela publicada en 2021, El año del viento. Y otra autora que me parece muy representativa de este tema es Christiane Philippe Vidal, una escritora de origen francés, pero que radica en Perú hace mucho tiempo, y que ha escrito muchos libros y sigue produciendo muchos textos interesantes. Bueno, las tres autoras están en plena actividad. Pero hay una novela en particular que me llama la atención, que es En los espejos opacos. Voy a referirme a ella, pero me parece que antes tengo una cita de La voluntad del muelle para terminar con la alusión a la obra de Karina Pacheco. Voy a leer un fragmento sobre la memoria familiar, sobre cómo la protagonista, Elena, eh, va a descubrir o la importancia de la memoria familiar en su proceso de investigación, ¿no? Dice, pero la verdad, nuestra verdad, había roto las compuertas el día que abrimos ese baúl, el baúl de la madre, ¿no? Incluso antes, el día mismo en que mamá decidió no destruirlo. Y ahora los torrentes de aguas turbias, contenidas durante décadas, estaban arrasando cuanta cosecha, animal, árbol, casa o gente encontraran a su paso. Podía ver cómo nosotras, mis padres, mis abuelos, la gente a la que yo más había querido hasta ese día, se veían arrastrados, sumergidos, despedazados, ¿no? Es esta verdad la que termina siendo como un gran torrente que lleva, que destruye todo este pasado ideal de esta familia armónica, nuclear, modélica, con cierto, que vivía dentro de cierto confort económico, social, ¿no? Todo eso queda destruido gracias a esta revelación de la verdad. Y finalmente, otra cita de esta novela dice, cuando ella descubre, luego de este proceso, se encuentra con esta verdadera identidad representada por una supuesta abuela eh, paterna, que es una mujer campesina quechua hablante. Dice, en ese momento empecé a palpar los terribles abismos que aíslan a unos ciudadanos de otros en un país como el mío. Abismos buscados porque a mí nunca me atrajo aprender el quechua, pese a que mis dos abuelas lo utilizaban con fluidez cuando viajaban al campo y se dirigían a las empleadas, ¿no? Las abuelas que tenían un nivel social elevado, solamente utilizaban la lengua para hablarle a las empleadas. Tuvo que llegar ese momento para que me diera cuenta de qué manera ese desencuentro que yo había elegido me impedía la comunicación con una de las pocas personas, quizá la única, que podría explicarme de dónde venía yo, quién era yo. Está hablando de esta abuela quechohablante con la cual ella no puede interactuar por el problema lingüístico y, bueno, lo hace a través de una joven. Entonces, esto me parece importante del viaje de conocimiento que ella realiza, pero que es un viaje sin retorno. Sin retorno porque ella se queda habitando en este lugar que ha conocido, que ha descubierto. Quiere, ¿no? Replantear esta identidad, o en todo caso su identidad se siente removida y ella lo asume así. Me parece interesante también porque mencioné hace un momento a José María Arguedas, y el lenguaje que podemos ver aquí en el caso de Karina Pacheco es un lenguaje con muchas metáforas. Bueno, se puede apreciar en sus títulos, en los títulos de sus obras, ¿no? Con muchas metáforas a la naturaleza, a la voluntad del molle. El molle es un árbol de los Andes del Perú que crece
casi de manera silvestre, sin que uno lo cuide, lo riegue o haga algo, ¿no? Entonces la voluntad del Moy es la voluntad simboliza la persistencia vital de una gran parte del pueblo que ha sido por siglos discriminada, menospreciada, marginada, particularmente violentada en este contexto, pero que persiste, que continúa. Y bien, entonces sobre la siguiente novela a la que aludí de Karina Pacheco, Las orillas del aire, bueno, como les dije, también hay un personaje femenino, en este caso Rada Ruiz, es una joven arqueóloga que busca en el pasado familiar, en este caso es el pasado de su abuela, su historia, descubrir la verdad, ¿no? Y descubre la verdad de cómo esta abuela no había muerto, había fingido su muerte para poder escapar, de una fuerza más opresora que la de Sendero Luminoso que amenazaba la zona, sino de esta fuerza del patriarcado. Bueno, y como les había dicho, me interesa mucho en el lado peruano esta novela que me parece que tiene niveles de sentido muy interesantes que hace falta explorar, titulada Los espejos opacos de Christine Felipe Vidal. Tenemos en esta novela dos protagonistas que son, también nos ubican nuevamente en esta etapa de la segunda generación, y aquí voy a empezar a tender puentes con la literatura argentina. Kian y Sasha son dos niños gemelos que crecen encerrados en una casa, la casa familiar, ¿no? Con sus padres y sus abuelos, y en esta casa los padres y los abuelos intentan protegerlos más o menos del conflicto que ocurre fuera de la casa, en la calle, que se cuela al interior del hogar a través de la radio, la televisión, etc. La familia cree que los niños están protegidos, pero los niños en realidad no están protegidos porque se dan cuenta poco a poco, descubren a través de juegos o en medio de juegos la verdad que se oculta dentro de la propia casa, ¿no? Ellos descubrirán que el conflicto se encuentra dentro del propio hogar. El padre formaba parte del Sendero Luminoso, antes ya dentro de la propia historia familiar va a haber un problema con dos tíos, precisamente porque pertenecían a dos bandos opuestos, ideológicamente opuestos. El padre eh, era miembro de Sendero Luminoso sin que el resto de la familia lo supiese, cuando el resto de la familia era una familia muy conservadora. La familia se desintegra, obviamente, cuando se descubre la verdad. Los niños crecen, cada uno a su manera. Bueno, ellos, al ser gemelos, hay toda una metáfora, no solamente una metáfora, un relato de vida fusional que tienen estos niños. Luego crecen y los dos se exilian. Eh, Uno se exilia físicamente a través de un viaje al extranjero, eh, y la otra, Sasha, se exilia interiormente, ¿no? Se recluye en su trabajo literario. Podemos decir en esta novela que la guerra interna está metaforizada en esta familia rota, en esta familia que estaba dividida en dos, ¿no? Cuyas diferencias, ¿no? Como lo decía Arguedas antes del conflicto armado interno, están presentes y son muy violentas, pero que en algún momento determinado explota en un conflicto armado. Pasa más o menos esto aquí, si lo podemos leer de esa manera metafórica. También podríamos interpretar esta ruptura como una ruptura que no puede ser digerida, que no puede ser comprendida, de tal manera que provoca la pérdida de la razón, que es como terminan la madre y la abuela, ¿no? La abuela y la madre de estos dos jóvenes. El padre termina recluido en una prisión y la madre con una enfermedad mental, alienada. Y bueno, entonces, yo simplemente menciono esta novela de esta manera, pero hay luego que es un texto bastante rico para seguir analizando y explorando. ¿Cómo hago el tránsito hacia la literatura de la posmemoria argentina? Bueno,
Para hacer este tránsito, en primer lugar, me he situado ya en el caso peruano, no en textos muy importantes de la literatura que representa el periodo de conflicto, sino expresamente en estos textos que abordan la segunda generación o una generación que estuvo de alguna manera al margen del conflicto como experiencia directa, vital, y que va en busca de, por alguna circunstancia, va en busca de esta verdad, ¿no? Y por lo general, esta verdad está relacionada con una verdad familiar. Entonces, de esa manera, me interesan textos de la literatura argentina concentrados en la posmemoria, que es un gran tema porque hay una producción muy importante de escritores de la segunda generación de hijos, ¿no? Que es esta gran asociación que existe en Argentina, muchos de los cuales escriben o a través de otras formas artísticas representan esta búsqueda de la verdad como búsqueda de los padres, como reconciliación con la historia, búsqueda de la justicia, búsqueda de la verdad o un homenaje a lo que hicieron sus padres. Bueno, particularmente yo comencé a entrar, yo he colocado la palabra tránsito, pero en realidad es un tránsito muy personal. Eh, Voy a mencionar rápidamente el libro de Nora Strejilevich, que no pertenece a el corpus que estudio aquí, porque no es un texto publicado originalmente en el siglo XXI, aunque ha sido reeditado y se ha conocido un poco más en el siglo a partir de la nueva reedición. Una sola muerte numerosa, porque es un texto porque bueno, tuve la posibilidad de conocer a la autora en una presentación en Valencia y de escucharla directamente, contar su testimonio y de leer en esta ocasión este libro, que presenta muchos elementos que vamos a ver luego en libros del siglo XXI, ¿no? La hibridez, en primer lugar, de estas formas del yo. Es un testimonio, ¿no? Strajilevich fue víctima directa del golpe cívico-militar ocurrido en Argentina. Ella fue capturada junto con su hermano y un grupo de personas muy cercanas a su hermano. Ella estuvo reclusa eh, algunos días y luego fue liberada. Ella era la más joven, obviamente no tenía ninguna participación política, y fue liberada, y luego de la liberación ella pudo salir al exilio y vivió, como muchos argentinos, el, vivió este periodo en el exilio y ha dedicado luego su carrera a intentar digerir esta experiencia y sobre todo hablar por la pérdida de su hermano y de las personas que ella conoció, que estaban muy cerca de su círculo familiar y afectivo, que pasaron a ser desaparecidas. Me interesa el libro además por su fuerza testimonial, por la hibridez de su composición. Eh, em, Podemos leer textos como pequeños fragmentos o collage, relatos cuya sintaxis se va desmembrando, poemas. Es un texto completamente fragmentario. Entonces, bueno, empezó hace algunos años mi interés por la literatura argentina, eh, eh, de la memoria y luego de la posmemoria a partir de este encuentro. En cuanto a la literatura de la posmemoria, se ha estudiado mucho, ¿no? Hay una producción muy interesante, pero también hay una producción crítica que es muy interesante y que reflexiona acerca de cómo los hijos pueden contar hechos que no vivieron. Entonces, entre otros elementos, se habla de la memoria agujereada, es decir, eh, eh, cómo o con qué derecho, con qué legitimidad
se puede hablar sin ser víctima de un hecho de conflicto, sin ser víctima, sin ser sobreviviente, como en el caso de Nora, o sin ser testigo, como en el caso de Nora. Nora tiene, digamos, toda la legitimidad para hacerlo, ¿no? Y esa es la fuerza de su libro, de su escritura, la fuerza del testimonio. Pero ¿cómo lo hacen esta segunda generación, estas generaciones de hijos? Entonces se habla de la memoria agujereada porque estos agujeros son estos retazos. No se tiene esa experiencia, se tienen simplemente fragmentos, como en el caso de Karina Pacheco, ¿no? Solamente una carta, una foto que no se sabe de quién es, ¿no? Una foto del hermano que ella no sabía que era su hermano, pero en cuyo rostro ve algunos rasgos de su propio rostro. Entonces va reconstruyendo a partir de esto. La escritura consistiría en recolectar residuos, en coser retazos, en juntar cenizas. No son estas las historias, bueno, también hay otras reflexiones acerca de qué manera se puede hablar. En el caso de la literatura de la posmemoria argentina, o del caso argentino, es mucho más evidente, mucho más evidente hablar de vencidos, en el caso de militantes de izquierda que fueron reprimidos, desaparecidos o que tuvieron que exiliarse, ¿no? Entonces, de hijos de estos vencidos, aunque se propone ya no hablar de vencidos, sino en general de víctimas. El término de víctimas y el hecho de ampliar la noción de víctimas nos permite incorporar dentro de esta noción a distintos actores de esta llamada segunda generación. En el caso de la literatura peruana también. ¿Y por qué no? Un hijo puede ser una víctima porque, bueno, su familia se ha desestructurado a causa del conflicto, pero incluso cuando esto no ha ocurrido, en el caso de la novela de Karina Pacheco, ella no, su vida no se hubiese alterado si su madre no hubiese muerto, y su madre no muere directamente a causa del conflicto armado interno, ¿no? Su madre muere por otras circunstancias, y es a partir de esto, del descubrimiento de este baúl, de este cofre con los recuerdos de la madre, que ella va a acceder al pasado. Pero, ¿por qué no podría ser ella una víctima de toda una serie de hechos que no han sido resueltos en el pasado? Hay incluso en el caso de la literatura peruana una novela también del otro lado, ¿no? Del lado del hijo del militar que descubre con horror lo que había hecho su padre y que se replantea la posibilidad de ser también una víctima. ¿Por qué no se le puede atribuir este golpe que significa recibir de alguna manera por herencia los crímenes del padre? Bueno, entonces, simplemente para decirles que la noción de víctima, gracias a esta producción y a estas reflexiones, se amplía. Bueno, voy terminando ya porque sé que no tenemos mucho más tiempo. En el contexto argentino, bueno, hay que tomar en cuenta para el caso de la posmemoria la formación y la consolidación de esta asociación de hijos, ¿no? Como institucionalmente de mucha importancia, cuyos miembros son activistas y muchos de ellos dentro del arte y la literatura. También, bueno, otro hito que marca el trabajo de esta generación será la reescritura del prólogo Nunca Más, que había sido escrito, como ya sabemos, por Ernesto Sábato, en su informe de la Comisión de la Verdad que él presidió y que fue presentado en 1984. Este prólogo se reescribe, y se reescribe para salir de esta teoría de los dos demonios, de que la represión militar se lleva a cabo para responder a la amenaza subversiva, ¿no? Que es un poco el discurso también de la Comisión de la Verdad en Perú. Es decir, hay dos bandos, y el problema o el peligro en el caso de Argentina es mucho más evidente. El peligro es justificar
que una represión militar y una dictadura militar de esta magnitud haya tenido que producirse para sofocar un peligro, supuestamente. Entonces, bueno, digamos que la reescritura de este prólogo, la consolidación de esta generación son elementos de fuerza que nutren esta generación. Voy terminando ya. Me interesan algunos textos que también dialogan con los elementos que he mencionado ya, que en el caso argentino van a nutrir una especie de linaje de la militancia, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a Diario de una princesa montonera, 110% verdad, que fue reeditado en 2021, reeditado y ampliado. Un texto teatral, yo por lo generalmente me he referido a novelas o a textos narrativos. En este caso es una obra teatral de Lola Arias. Vuelvo a la narración con Aparecida de Marta Dillon y Hasta que mueras de Raquel Robles, por ejemplo, o ¿Quién te crees que sos? De Ángela Urondo Raboy, que fue, así como el primer ejemplo mencionado, también producto de una creación primero a través de un blog y que luego se hace libro. Bueno, son algunos ejemplos que no tengo tiempo de comentar en detalle, pero que me llevan, o creo, a replantear algunas conclusiones y con esto termino. Yo he venido diciendo ya esto a lo largo de la presentación. La literatura del siglo XXI, para hablar de la literatura del siglo XXI de memorias, creo que bueno, nos situamos específicamente en las posmemorias, en los relatos de las segundas generaciones, y si cruzamos esto con la literatura escrita por mujeres, creo que esta literatura realiza una labor muy necesaria de construir filiaciones femeninas para explicar un hecho traumático y para redefinir los espacios de identidad de la mujer. Hay también una resignificación de la noción de los vencidos en esta ampliación, digamos, del concepto de víctima, de víctima que es al mismo tiempo víctima de un conflicto armado, pero víctima principalmente del sistema patriarcal, en el caso femenino. Y por lo tanto, el conflicto revela ciertas desigualdades que siempre han estado allí, que es la idea que presenté al inicio. Volvemos a un tema que no es nuevo en la literatura escrita por mujeres, en el caso latinoamericano, que es la disfuncionalidad de la familia como metáfora de un universo social dislocado, ¿no? Y que nos ayuda a trazar un puente entre la literatura del 19, que se formulaba un poco este imperativo de imaginar la nación a través de familias modélicas, y lo que está ocurriendo en la ficción del siglo XXI. Bueno, termino con eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mónica, por tu conferencia, por toda tu plática. Bueno, yo me interesa mucho muchas cosas de las que has dicho aquí, sobre todo entre otras, la recuperación de las genealogías literarias, porque muchas veces cuando se habla de escritura o literatura contemporánea o escritura de mujeres, si se habla como de estas categorías como boom o auge, se piensa como que ahora escriben y antes no, ¿no? O sea, que ahora surgen de la nada y no siempre hay como esta necesidad de recuperar y de reconocer la escritura que viene de antes, como has mencionado, desde el siglo XIX, siglo XX, en fin, ¿no? Que no surgen de la nada esta necesidad de escribir. Y sobre todo creo que viene también aquí a cuento el problema de la publicación y de la edición y de la circulación de obras literarias escritas por mujeres. En ese sentido, me gustaría comentarte y preguntarte también, nosotros que estamos en México, es difícil que llegue literatura peruana, salvo la que tú mencionaste, como esta escrita por hombres, que está publicada por grandes casas editoriales y que ha recibido premios, como obviamente la de Mario Vargas Llosa, Santiago Roncagliolo, Iván Taís o Alonso Cueto, ¿no? Que, en fin, están en Anagrama, en Alfaguara. Pero estas otras escritoras no. Claudia Salazar Jiménez, tenemos un libro, concretamente La sangre de la aurora, está un ejemplar en la biblioteca, en una biblioteca de la UNAM, no se encuentra en librerías. Lo mismo con Karina Pacheco, Nora Stregilevic, lo mismo, hay un ejemplar perdido, en fin. Y tú
¿A qué crees que responda estos todavía sesgos pues de género en la industria editorial, incluso cuando han publicado en editoriales grandes, es decir, no editoriales pequeñas o editoriales más independientes? eh, ¿A qué crees que responda? Bueno, los intereses económicos de las editoriales. Karina Pacheco, por ejemplo, publica en Planeta, pero es Ujú. Planeta, ¿qué es lo que pasa con todas las editoriales ahora, ¿no? Puedes publicar en editoriales Alfaguara, pero es Alfaguara Perú, Planeta Perú, que me imagino, bueno, ustedes tienen en México una casa editorial o una presencia editorial mucho más importante, una institucionalidad editorial mucho más importante, más grande, que se ha difundido desde hace mucho tiempo por el continente, pero en el caso peruano no. Entonces, cuando estas grandes casas de edición empiezan a publicar estos autores peruanos, lo hacen, pero sin tomar riesgos, y entonces lo hacen para un público interno, ¿no? Y cuando publica Alfaguara Perú, es para que circule principalmente dentro de Perú, y bueno, está la edición del libro electrónico, que es muy, bueno, que, que suple en algo esto, pero que no es de ninguna manera lo mismo, no está en bibliotecas, como dices, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es principalmente intereses económicos de las grandes editoriales, siempre son estos escritores con renombre. Bueno, eso también se va alimentando por redes, ¿no? El renombre, la fama, el prestigio, etcétera, que venden y que se traducen. La traducción a mí me parece algo muy, muy sintomático. La sangre de la aurora se ha traducido al inglés. Bueno, me imagino que en gran medida porque Claudia Salazar vive en Estados Unidos y tiene una red, una presencia en la academia, en los estudios hispánicos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, le ha permitido publicarlo, pero no se ha publicado, por ejemplo, no se ha traducido al francés, y yo sé personalmente que hay trabas para esta traducción, que bien se podría Mm. hacer, pero que editorialmente no es rentable o no funciona, entonces no se hace. Entonces eso, falta mucha apuesta, yo diría mucho trabajo, digamos, de ponerse la camiseta, pero eso también es muy romántico, y porque no toma en cuenta toda la cuestión económica que está detrás de la edición, de la producción y de la circulación de un libro, ¿no? Por más que una editorial, digamos, se ponga la camiseta por este tipo de libros y quiera publicarlos, la capacidad de hacerlos circular en un espacio mucho más amplio también va a ser limitada. Yo quiero simplemente mencionar sobre la edición un caso muy significativo, lamentablemente, que también pertenece al circuito literario peruano, que es la presencia de muchas editoriales jóvenes, precisamente porque es un país que no tiene esta institucionalidad editorial como México, como Argentina. Eh, Ahí han surgido hace una década más o menos pequeñas editoriales que obviamente funcionan, tienen un rol muy importante, pero generalmente tienen un mercado también interno, ¿no? Ujú. Pero hay, por ejemplo, de estas editoriales, muchas nacen en el circuito universitario, y algunas de ellas se han dedicado exclusivamente a la literatura del siglo XIX. Y en gran medida, ya que la literatura del XIX en Perú está muy marcada por la literatura de mujeres, por circunstancias diversas, eh, entonces hay mucha literatura escrita por mujeres que ahora se está reeditando del siglo XIX, y que se está dando, y que las escritoras, como Karina Pacheco, por ejemplo, o como Claudia Salazar, o como otras escritoras peruanas, están conociendo de primera mano gracias a estas ediciones. Y hace algunos años se llevó a cabo un evento en Cusco, precisamente, que fue muy simbólico, que reunió también un movimiento feminista de apoyo en esa época por la ley del aborto en Argentina, bueno, que tuvo toda una serie de resonancias en países cercanos, de revaloración o de homenaje a Clorinda Mato de Tapia. Es decir, es tomar el emblema de la gran escritora cusqueña, también dicho sea de paso, peruana del siglo XIX, involucrada en un contexto también de guerra, que intenta o que tiene una mirada indigenista, y traerla al siglo XXI y dialogar con ella, ¿no? Entonces, ponerle un pañuelo verde a Clorinda Mato
y ponerle en los afiches de lucha feminista y que las escritoras del siglo XXI estén hablando sobre ella, me parece algo eh, increíble. Pero lamentablemente sigue siendo este circuito cerrado, digamos. Sí, claro, también eso implica este reconocimiento a las genealogías literarias y las resignificaciones de las que hablabas. Bueno, yo quería comentar varias cosas, pero también tenemos varias preguntas. Nada más rapidísimo, me gustaría mencionar, me gustó esta parte en la que haces las diferencias en cómo se han representado, no nada más cómo escriben las mujeres, sino cómo se representan los personajes femeninos en unos y otros, ¿no? En unos textos escritos por hombres, en textos escritos por mujeres, por las autoras que has mencionado y cómo se aborda, digamos, la guerra o los conflictos armados o la violencia desde una perspectiva muy distinta, como más de la vida cotidiana, ¿no? Lo que señalas, por ejemplo, de las personajes femeninos como reinventoras o reconstructoras de la sociedad en esos tejidos, me parece muy importante la escena final, por ejemplo, de Modesta hablando con esta comunidad de mujeres, ya siendo madre eh, por obligación, digamos, forzadamente. Eh, y en ese sentido, voy a recuperar una de las preguntas que nos han hecho en redes sociales, en el Facebook del Instituto de Investigaciones Filológicas. Miriam Tavera dice, ¿por qué crees que son las mujeres quienes rescatan la memoria familiar y social? Porque son las sobrevivientes, diría como primera respuesta en el, en el contexto de guerra, ¿no? De conflicto armado. Son las sobrevivientes, son las que se quedan a cargo de la salvaguarda de la familia, de la casa, del pueblo, porque un conflicto supone en primer lugar un desplazamiento de quienes van a combatir o quienes van a coger directamente las armas, aunque las mujeres también lo hacen, ¿no? Pero digamos que el rol primero en el caso de un conflicto armado es quedarse para sostener la vida, la economía, el funcionamiento de la familia, de quienes quedan. Pero en segundo lugar, y por lo tanto, tras el conflicto, son también las que tienen que reconstruir en el caso, del post-conflicto, ¿no? De reconstruir las sociedades. En ese contexto, la literatura peruana del siglo XIX es sumamente elocuente, ¿no? Porque también el conflicto de la Guerra del Pacífico que se vive en la década del 70 y del 80, a finales del 70 y los primeros años del 80 del siglo XIX, pues generó precisamente este protagonismo de las mujeres en el plano cultural, ¿no? Entonces, muchas de ellas tuvieron que asumir un rol de no solamente reconstructoras materiales, sino simbólicas de la producción literaria, porque muchos escritores participaron en el conflicto, se exiliaron a otros países a causa de la guerra. Los maridos de muchas de estas mujeres que escribían murieron en la guerra con Chile, en la guerra del Pacífico. Ellas quedaron viudas, por lo tanto su rol pudo también salir del espacio doméstico e ir al espacio público. Bueno, esa sería mi primera respuesta. Gracias. Vamos ahora con una pregunta que nos hace Ana Cruz. Consideraría que si podemos hablar de víctimas en tanto sus vidas se vieron afectadas, perdón, ¿considerarías que sí podemos hablar de víctimas en tanto sus vidas se vieron afectadas por la historia o el pasado familiar? En todas las novelas el detonante ha sido similar, o sea, descubrir lo que ha pasado con los antepasados. Gracias. No sé si entendí bien la pregunta. Eh, 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 el hecho de ser víctimas porque porque descubren el pasado familiar. Porque sus vidas se ven afectadas por la historia o por el pasado familiar. Yo me imagino que es no directamente, sino por ese pasado familiar. De alguna forma Sí, infiere en esas vidas, ¿no? esa es precisamente la reflexión que se surge en torno a esta literatura. ¿Son ellos realmente víctimas? Es decir, es esta segunda generación la que se puede también considerar víctima de la guerra. Bueno, en el caso de la literatura argentina me parece mucho más evidente, ¿no? Porque los hijos están todavía luchando
directamente por un proceso de justicia. Es decir, cuando se habla de contextos de conflicto armado, hay procesos hay un primer paso que es sacar a la luz la verdad que se ocultó durante este periodo dictatorial o de conflicto armado, y luego, sobre la base de ese acto de sacar a la luz, está la búsqueda de la reconciliación, de la reconciliación que no puede ocurrir simplemente con decir lo que pasó, sino que tiene que pasar por un proceso de justicia, de condena, de actos realmente un proceso judicial, ¿no? De judicialización. Entonces, ese trabajo lo hacen las segundas generaciones, ¿no? Porque los padres ya han desaparecido, no están, etcétera. Y yo creo que en ese sentido sí siguen siendo víctimas. En el caso peruano, por ejemplo, si hablamos de la literatura de los vencidos, hay mucho estigma, por ejemplo, sobre los familiares de senderistas, ¿no? Los hijos de senderistas. Entonces, en ese sentido sí, creo que se puede hablar de víctimas. En la novela de Karina Pacheco, ella descubre que su hermano formó parte de Sendero Luminoso, entonces cae sobre ella, en ese momento debería caer sobre ella el estigma, ella siente esto, ¿no? Pero intenta, digamos, enfrentarlo y no replegarse. Pero yo creo que bien se podría hablar de una posición de víctima en ese caso. Claro, en ese sentido me parece muy, muy importante también esta resignificación del término víctima, de lo que has mencionado sobre la posmemoria o la literatura escrita por los hijos e hijas, porque si bien no participan directamente, son, no sé si decirlo, si sea lo más correcto, pero como herederos o herederas de ciertos estigmas o estereotipos, ¿no? Yo pienso muchísimo, por ejemplo, del lado de los tres lados que tú has puesto, ¿no? Tanto de los participantes en la lucha subversiva, en guerrillas, eh, que se enrolaron directamente en víctimas que estaban en la zona andina, por ejemplo, o de los militares, ¿no? Los hijos de estos tres sectores, digamos, qué culpas o qué impacto puede tener en sus vidas. Pienso, por ejemplo, en el hijo de Miriam, Miguel se llama, ¿no? Que en realidad no es que sufra, pero ves como que es un niño triste, ¿no? Porque su madre es triste, aunque no sepa nada de la guerra. Pero pienso en esos estigmas también como muy peligrosos, como el caso de José Carlos Agüero, que descubre también que sus padres estuvieron en el Sendero Luminoso y que entonces él queda como hijo de victimario, ¿no? Que es también pues un tipo de víctima porque él no, digamos, no fue su decisión de ninguna forma, ¿no? Pero creo que también sobre todo porque un conflicto que es tan reciente en el tiempo, todavía tiene este cisma eh, social, ¿no? Esta fractura social muy fuerte, ¿no? Sí, completamente. En el caso del Los rendidos de José Carlos Agüero, habla de una manera muy directa de esta carga que cae sobre él de ser hijo de senderistas. Incluso luego de la publicación, mediáticamente también ha habido mucha polémica sobre esto, ¿no? Porque lo han invitado, le han hecho entrevistas, por ejemplo, él es activista de derechos humanos, tiene una formación universitaria, ha publicado y sigue publicando, trabaja activamente tanto en la producción literaria como la académica, y lo invitan a algún programa de televisión y lo presentan como hijo de senderista, ¿no? No como un profesional que va a ser entrevistado por su trabajo. Entonces es realmente algo muy concreto. Y del otro lado ocurre algo parecido, ¿no? Yo soy mucho menos afín, digamos, a la literatura que produce Renato Cisneros, pero él escribió un libro sobre su padre militar, La distancia que nos separa, y su padre que nació en Argentina y que se formó militarmente con los militares argentinos que protagonizaron la junta, ¿no? Que la dirigieron. Y este padre tenía orígenes peruanos, entonces tras su formación militar en Argentina vuelve a Perú, donde tenía parte de su familia, y funda su familia, y bueno, Renato, su hijo menor, esta novela es muy autoficcional, ¿no? Y él al final de
esta exploración en la historia de su padre y del hecho de, tras la muerte del padre también, de descubrir los horrores en los que había participado, cómo él invita en plena dictadura de Morales Bermúdez, porque tuvo un cargo muy importante en ese contexto de dictadura militar en el Perú, que coincide cronológicamente con la dictadura militar en Argentina, invita a estos militares argentinos, es decir, y hay una serie de intercambios, de confabulaciones, de trabajo en común que el hijo descubre tras la muerte del padre horrorizado y cuyo horror lo lleva también a resituarse en una posición de, y no podría ser yo también una víctima de poder tener que cargar con esta herencia de crímenes que descubro en los que mi padre participó, ¿no? Y que yo desconocía cuando yo era niño y él venía y me abrazaba y yo pensaba que era un padre como cualquier otro. Y bueno, entonces eso también podría ser. Y el ejemplo que mencionaste de Miriam, La Hora Azul, me parece también muy importante en el hijo, ¿no? El hijo que casi no habla, que es muy tímido y que es doblemente abandonado, me parece. El final de esa novela me sobrecoge muchísimo porque bueno, sufre la muerte trágica de la madre, el suicidio de la madre, pero el abandono de este hombre que le da una ayuda económica, digamos, pero que lo deja como aparte, fuera de la familia, ¿no? Eso me parece muy simbólicamente muy violento. Y por eso es que me rebelo contra estas novelas que, que, que plantean un viaje casi exótico, ¿no? De voy a ver lo que hizo mi padre, voy a conocer a la mujer de la que él se enamoró, incluso al hijo que tuvo con ella, y los voy a ayudar y voy a querer y voy a ayudar tanto que incluso me enamoro de esta mujer, pero luego me olvido de todo y regreso a mi vida tranquila con mi familia, en mi gran estudio de abogados en Lima y se acabó. No sé, me parece una novela muy, muy violenta simbólicamente por este tipo de distancia, como decía, este muro simbólico que está ahí muy, que la novela contribuye a consolidar, ¿no? No hay una barrera. Yo puedo pasar, puedo abrir una ventana, pero la vuelvo a cerrar y no pasa nada. En cambio, lo que me interesa de las novelas de las escritoras que he mencionado es que ellas abren la ventana y se quedan, digamos, del otro lado o reconocen la importancia de quedarse al otro lado. Claro, como que no se queda todo igual, ¿no? Como en las novelas escritas por esos autores. A mí no recuerdo ahorita el nombre de la crítica literaria que lo señalaba, esta idea de un doble viaje en estas novelas escritas por mujeres. Hay un viaje geográfico, un viaje horizontal, en donde efectivamente se regresa a la zona andina, a la que antes, donde antes estuvo la guerra, y hay un contacto que las cambia, es eso que detona algo, no es como que si todo se quedara igual. Entonces, eso ocasiona también un viaje vertical, un viaje personal en estos cambios de identidad o replantearse cosas, ¿no? Aunque no puedan cambiar demasiado, hay efectivamente un cambio personal, no es lo que sucede en nuestras otras. Bueno, eso lo pienso mucho para la novela de Karina Pacheco, por ejemplo, ¿no? Bueno, voy a seguir con otra pregunta que nos hace Ivonne Sánchez. ¿Podrías ampliar o mencionar algunos recursos o rasgos literarios específicos que identifican estos nuevos estados de la memoria? ¿Hay algunas especificidades en rasgos, técnicas o estrategias identificadas en la narrativa peruana que la distinguen a la argentina? No, creo que no. Es decir, cada autora, es decir, que no creo que sea tan fácil distinguir la literatura de un país por algunas estrategias narrativas o algunas, sino más bien pues, lo que sí podríamos hacer es distinguir a autoras, ¿no? En el caso de, por ejemplo, la fragmentación, la hibridez y la fragmentación está presente en escritoras de distintos lugares, peruanas, argentinas, el caso del texto de Nora Strahilevich, por ejemplo, que es muy fragmentario, muy híbrido, porque combina varios géneros dentro de este libro, que no se sabe si es testimonio, novela o crónica. Eh, y entonces, la fragmentación y la hibridez es algo que aparece constantemente en distintos textos. Y luego yo creo que cada escritora va creando un lenguaje propio. En el caso de Karina Pacheco, me parece muy interesante la relación que ella tiene con la naturaleza y cómo la utiliza
para su propuesta literaria y lo que quiere transmitir en sus novelas, ¿no? Entonces, y a mí me parece que tiene una afiliación en ese sentido arguediana, diría yo, ¿no? De no poder concebir el hombre, el ser humano en general, sin el vínculo con la naturaleza, ¿no? Como en las novelas de Arguedas, no se puede pensar eh, el vínculo humano sin pasar por la naturaleza, que ya no solamente es una metáfora, sino es un personaje más, en el sentido de que la naturaleza tiene vida y está vivo en su vínculo con los personajes, ¿no? Eso me parece muy interesante en las novelas de Carolina Pacheco, que nos llevan por distintos lugares geográficamente, cuando habla la mayoría de ellas en escenario peruano, desde Cusco, pero su centro es la ciudad de Cusco, digamos, pero desde ese centro va siempre explorando otros lugares y acercándose mucho más a la naturaleza en ese sentido, ¿no? Porque son lugares menos urbanizados. El lugar más urbanizado en su imaginario es la ciudad de Cusco, que ya es una ciudad andina, mucho menos poblada que Lima, ¿no? Entonces, ese rasgo me parece interesante en el caso del lenguaje que ya va construyendo, eh, que creo que puede tener una afiliación peruana, en ese caso sí, pero yo no lo atribuiría a las autoras peruanas, sino en el caso particular a Karina Pacheco en específico. Ahora tenemos la pregunta de Regina Melco. Algunos relatos, bueno, empiezo con otra. Al pensar en una única memoria que se impone o perdura desde la oficialidad, ¿sugiere una construcción actual de una memoria institucionalizada? En la contemporaneidad, ¿podríamos hablar de la memoria como un instrumento de control o de poder? Sí, sí, completamente. Es decir, por eso me parece importante hacer referencia a, por ejemplo, las comisiones de la verdad son un primer hito importante, no solamente en la investigación, sino en lo que producen como informe, ¿no? En el producto textual escrito del informe, que en el caso argentino y en el caso peruano son informes públicos, a los que todos tienen acceso, y de los que se han, en el caso peruano sobre todo, nutrido mucho los escritores y la literatura en general. Entonces va creando una forma de entender lo que pasó, eh, que tampoco pasa incluso por los propios protagonistas, o sea, las propias personas que vivieron el conflicto, no necesariamente, digamos, la relación entre el ser humano y la experiencia no es una relación directa, ¿no? Necesitamos tener cierta perspectiva y el texto nos ayuda, nos permite tenerla. Entonces, un primer paso institucional y de poder simbólico son, por ejemplo, estos informes de la Comisión de la Verdad, que van a mm, modelar formas de entender el conflicto, que pueden estar, que pueden ser, que son muy importantes en algún momento determinado, pero que van a, en el tiempo, como ocurre en Argentina, revelar el sesgo con el que se mira, con el que se mira y con el que se evaluó en la época este conflicto, ¿no? Y que por lo tanto van a ser cambiados o en el caso, ¿cómo se dice? Reinterpretados, ¿no? La reescritura del prólogo de Nunca Más me parece muy significativo en ese sentido. Entonces, creo que el poder está allí, y, por un lado esto, por otro lado en el tema de las memorias se trabaja mucho eh, los monumentos memoriales, ¿no? Porque por un lado está el discurso literario, pero acompañado y en diálogo con él, todo lo que se hace a nivel institucional con centros culturales y monumentos de la memoria, museos de la memoria, que se van construyendo y que se van destruyendo también respecto al poder político de turno y a los intereses que lo manejan. Entonces, si hay un tema sensible y que vincula, creo, la literatura, el arte, la producción cultural con el poder político de cada uno de estos países, es el tema de la memoria. Lo podemos ver de una manera mucho más evidente
no sé si mucho más evidente, pero también muy, muy clara en España, por ejemplo, ¿no? Con una historia mucho más antigua de guerra, ¿no? Es pero bueno, una dictadura que se prolongó hasta la década del 70, hasta 1975. Entonces, a partir de la transición democrática en España y del el periodo supuestamente democrático, se lucha hasta hoy con la construcción de la memoria histórica, pero es una lucha que tiene idas y que tiene vueltas, ¿no? Hay monumentos que se construyen y monumentos que un alcalde destruye, y literalmente, con poemas escritos, y se sigue redefiniendo también allí, en ese caso, la cuestión de víctima. Entonces es muy, 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 muy político. Dentro de todo eso, lo que no se puede destruir es la literatura. Es decir, los monumentos se pueden destruir, se pueden desplazar, se pueden borrar, se pueden pintar, pero la literatura queda allí, ¿no? Aunque hayan pocos libros, aunque no circulen y no lleguen a todos los países como quisiéramos, los libros están allí y no es mucho más difícil destruirlos. Muchas gracias. Voy a leer también otra pregunta de Regina Amelco. Algunos relatos de posmemoria no podrían confundirse con la apropiación de ciertos movimientos o de memorias de una colectividad específica. Lo pienso en el sentido de narraciones, algunas del canon literario masculino, desde el privilegio de la centralidad que ignora la realidad de las periferias sociales afectadas. Eh, no sé si entendí la segunda parte, si se puede confundir con la apropiación de, perdón. Lo pienso en el sentido de narraciones, algunas del canon literario masculino, desde el privilegio de la centralidad que ignora la realidad de las periferias sociales afectadas, como apropiarse de ciertos movimientos o memorias que, digamos que no. Si se pueden apropiar de cientos, yo creo que, bueno, depende de cada contexto, ¿no? Eh, en el caso de hijos, en Argentina está muy vinculado, por ejemplo, en el caso de las mujeres y de los ejemplos que di muy rápidamente, muy vinculado al movimiento feminista. Entonces, se podría hablar de una apropiación, pero más que de una apropiación, yo creo que lo que yo diría en el caso de la literatura escrita por mujeres, donde el combate, como dije, no solamente es resolver el problema de una verdad histórica, sino el problema de todo un sistema patriarcal que ha invisibilizado el trabajo femenino, que ha tratado como objeto el cuerpo de la mujer, que lo ha relegado a un plano mucho más reproductivo que productivo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hay es, creo, en ese marco, una, no sé si una apropiación, pero un cruce, ¿no? De la cuestión memorial con otras demandas que surgen a partir de la visibilización de estos combates, ¿no? El más claro en el caso de estos dos países es el feminista, ya que son las mujeres las que escriben y al escribir están revelando todas estas eh, marginaciones. En el otro caso que menciona no tengo el contexto, así que no podría responder directamente. Ok, sí, a mí me parecía también en ese sentido como el tipo de lo que se narran, lo que narran estas mujeres, los personajes femeninos narrados o sea, que están escritos por mujeres sobre las guerras. Justo lo que mencionabas es cómo ha afectado todo el contexto de guerra el cuerpo, ¿no? Es decir, que hablan ellas no nada más de lo que implica una guerra o la destrucción familiar, la fractura del tejido familiar, en donde, por ejemplo, en una misma familia alguien pudo haber entrado, o sea, haberse unido a Sendero Luminoso y el otro a los militares o a un grupo de autodefensa, qué sé yo. Eh, pero el impacto de la guerra es como muy corporal, aparte de la vida cotidiana y de la fractura familiar, todo lo que implicó las agresiones sexuales o las amenazas de embarazos forzados, esterilizaciones forzadas, en fin, todo eso atraviesa el cuerpo de las mujeres y lo cuentan. Me parece como también muy claro en La sangre de la aurora, pues de forma además muy contundente. Eh, que no está en otros lados, ¿no? Y que como decías, por ejemplo, bueno, en el informe eh,
o cuando en el informe se señala, hay un apartado de agresiones sexuales, ¿no? Muy específico, pero como que cierta violencia contra las mujeres o contra el cuerpo de las mujeres en contextos de guerra parece que es parte de la guerra, es decir, que no, que se normaliza porque como estamos en guerra todo se vale, ¿no? Entonces, por eso, bueno, no sé si rescato esta parte de esta forma, esta manera de incorporar como en obras literarias, sean ficcionales o no, estas violencias que atraviesan los cuerpos de las mujeres. Sí, y eso me parece muy importante. En el caso, no lo mencioné, has permitido que recuerde un elemento muy interesante que se lleva a cabo en la voluntad del Muelle. Es una especie de reunión coral de voces femeninas, es decir, no solamente es yo he presentado la historia desde el punto de vista de la protagonista, ¿no? Pero en esta toma de conciencia y en este proceso de investigación que ella lleva a cabo, no está ella sola, ¿no? Ella se va a apoyar, primero trabaja lo realiza con su hermana, pero además de la hermana va interrogando a una serie de mujeres, sobre todo a las empleadas domésticas de la casa donde vive, ¿no? Y allí descubre un mundo que a ella le parecía normal, el hecho de que ella viviese en una casa y que tuviese una nana, una persona que está siempre allí, que no tiene vida, que ha abandonado su familia para servir en la casa de una persona. Entonces, el cuerpo de esta mujer que ve, que ella ha visto como algo normal, y que se va envejeciendo poco a poco al servicio de su propia vida, porque ella es la que la educó y que la que materialmente la cuidó y estuvo más cerca de ella que su propia madre, que su abuela, etcétera, va eh, visibilizando una serie de como decía, de marginaciones, de explotación, de utilización de vidas y de cuerpos femeninos que sí, digamos, el mundo no se venía abajo, nadie lo ponía en cuestión, digamos, ¿no? Bueno, estoy hablando del mundo de la ficción. Entonces me parece muy interesante que la investigación que la protagonista lleva a cabo no es una investigación en solitario, individual, sino que es una recopilación a partir de una serie de voces, de un coro femenino, que le ayudan a poco ir dándose cuenta de todo esto, ¿no? Y a ver a estas mujeres de otra manera, ¿no? Cómo han guardado secretos, cómo son utilizadas, manipuladas, compradas desde muy jóvenes alejadas obligatoriamente de sus familias, ¿no? Obviamente el trabajo del cuerpo violado, violentado, es central. En el caso del Perú, el hecho que todavía está en debate es el de las esterilizaciones forzadas, ¿no? Esto fuera de la literatura, como manipulación por parte del Estado violenta del cuerpo de las mujeres. Las investigaciones sobre esto que ya rebasa el informe de la Comisión de la Verdad y que se han hecho, se han hecho en los siguientes años es escalofriante y nada, también forma parte. Yo creo que, por ejemplo, un trabajo como el que hizo Alejandra Bayón sobre la investigación, una primera parte de la investigación de las esterilizaciones forzadas que llevó a cabo el gobierno de Alberto Fujimori de mujeres campesinas esterilizadas para combatir la pobreza, según palabras oficiales. Eh, este trabajo de investigación de Alejandra Bayón y de otras investigadoras que se han ocupado del tema también va de la mano con todo este proceso de construcción de memoria, ¿no? Y se alimenta de, por ejemplo, el discurso literario, de todo lo que se trabaja a nivel cultural y artístico con movimientos de visibilización de lo que ocurrió y se quiere seguir ocultando. Sí, claro, ese es un tema muy fuerte. Otra pregunta de Ana Cruz. Respecto al nunca más, ¿podremos decir que se forma una memoria social a partir de las memorias familiares, de familiares de víctimas y sobrevivientes de la represión? Sí, yo creo que, bueno, hay varias novelas de estas segundas generaciones
se va formando, que van formando una especie de, decía, filiación de la militancia, ¿no? Reconocimiento, muchos de estos hijos no vivieron, no conocieron a sus padres porque fueron sus padres desaparecidos cuando ellos eran muy pequeños, y no tienen recuerdos, van construyendo todo esto a partir de abuelas, en algunos casos crecieron con las abuelas, o otros, bueno, han ido realmente construyendo su pasado mucho tiempo y reconstruyendo su propia identidad familiar mucho tiempo después, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante cómo este proceso de memoria ayuda así a formar filiaciones que desde luego van a ser importantes para la toma de posición también, para saber dónde en este contexto, en la segunda década del siglo XXI, dónde se sitúan dentro del panorama social, ¿no? Y por eso creo que eso tiene mucha relación con el activismo que llevan a cabo muchos de estos escritores en general, hombres y mujeres, en este contexto. Creo que sí es muy importante el hecho para los escritores de, por ejemplo, enterrar simbólicamente en las ficciones a sus padres, ¿no? Algo que no hicieron, no pudieron hacer en la experiencia personal. Sí, claro. Sí, como los procesos de cierre de duelo simbólicos, ¿no? Lo que se puedan hacer. Emilia Morales dice, increíble exposición. ¿Cómo podemos medir el impacto de la literatura en la construcción de la memoria colectiva actualmente en las sociedades argentinas y peruanas? El impacto de la memoria, De la literatura en la perdón, construcción de la memoria colectiva. perdón. Sí, yo creo que es fundamental. Eh, Precisamente porque eh, van formándose capas, ¿no? Eh, Hay una primera etapa, digamos, capas de comprensión. Y yo creo que al inicio hice una pequeña alusión a lo que estamos viviendo hoy, a lo que se está produciendo en la literatura también acerca de la pandemia, por ejemplo, que es una catástrofe global, pero que ha ido creando también una serie de dislocaciones en cada región, en cada lugar, en cada familia, y que está generando una serie de escritos literarios eh, sobre el tema. Entonces, hay un primer momento en los que se asimila, así como fue un hito el informe de la Comisión de la Verdad, creo que la literatura también va pasando por ciertas etapas, ¿no? Hay, por ejemplo, una etapa importante en el caso de la literatura peruana de eh, hablar del cuerpo, o de buscar o de hacer hablar incluso al cuerpo desmembrado, al cuerpo muerto, al desaparecido, al asesinado, a la víctima, ¿no? Eh, y todo gira en torno a un muerto o a un cuerpo, son ficciones que están mucho más ligadas a los primeros años, que fueron creadas todavía al interior de, de este periodo. En ese sentido, a mí me interesa mucho una novela que se llama Adiós Ayacucho, de Julio Ortega, donde el protagonista es una víctima que ya murió, ¿no? Y que va a buscar su cadáver. Bueno, esa novela que se llevó al teatro tiene un poder simbólico muy importante y, bueno, y forma parte de una primera etapa de cómo se puede entender este conflicto a través del cuerpo de una persona. Como eh, Diamel El Tit hizo escribió un prólogo a una de las reediciones de este libro, y bueno, Diamel El Tit es una escritora también que tiene muchísima experiencia y trayectoria en este tema, en el caso chileno en particular, ¿no? Entonces ella hablaba desde dentro, digamos, y le daba importancia al cuerpo, como el cuerpo desmembrado eh, permite visibilizar el horror, ¿no? O representar de alguna manera este horror. Lo que decías en el caso de La sangre de la aurora, con las escenas de violencia sexual contra las mujeres. Es decir, en algún momento no hay otra forma
de decir el horror, ¿no? No hay otra forma que haciendo hablar a un muerto o moviéndose, aunque no tenga, aunque su cuerpo esté incompleto, ¿no? Entonces son literaturas, bueno, que nos ayudan a entender. Eh, de todas maneras, y que van cada propuesta eh, ayudándonos a comprender, a digerir, a repensar el conflicto y no solamente eso, ¿no? Porque algo que nos enseñan las posmemorias es que el conflicto no termina cuando se ha dicho oficialmente que ha terminado, ¿no? Sino que todavía continúan rezagos, elementos, porque el conflicto fue producto de una serie de contradicciones, de desigualdades sociales que lamentablemente ese conflicto no resolvió. Entonces hay muchos elementos que persisten en las sociedades. Por lo tanto, la literatura nos sigue ayudando a comprenderlas. Muchas gracias. Ahorita que mencionas a Julio Ortega, yo recordaba, y bueno, quería hacerte una pregunta. Creo que el texto de Julio Ortega tiene como ciertos tintes de humor, un humor, por supuesto, muy, muy raro, que no es algo muy común cuando se está narrando un evento violento, el conflicto armado peruano en específico. Te quería preguntar si conoces alguna escritora peruana que, que haya abordado el conflicto armado desde el humor o desde otras experimentaciones, qué sé yo, por ejemplo, novelas gráficas escritas por mujeres peruanas, o que haya experimentación entre texto e imagen. En el caso de la literatura escrita por mujeres en el Perú, ahora no se me ocurre un ejemplo concreto, pero sí es cierto que en el texto de Julio Ortega hay mucha ironía por parte de Canepa, el protagonista. Él se ríe de sí mismo. Eh, Se ríe de sí mismo, se ríe de su desgracia. Bueno, eso se podría interpretar dentro del contexto literario, incluso cultural, peruano, de alguna manera. Pero en el caso de la literatura escrita por mujeres, no tengo un ejemplo porque en el que se pueda ver algo parecido o un diálogo, como tú dices, con lo visual. No se me ocurre, pero bueno, para volver al texto de Julio Ortega me parece muy interesante, por ese lado de la capacidad de reírse de sí mismo, pero también por todos los elementos, todas las capas de comprensión que va tejiendo entre el discurso, se ríe del discurso. ¿Por qué la ironía? Yo creo que porque se está riendo de distintos discursos que intentan comprender un fenómeno, ¿no? El discurso indigenista, el discurso antropológico sociológico, el discurso político, porque hay en una carta que le escribe al presidente y el presidente habla, etcétera. Entonces, el presidente Belaúnde, ¿no? Y va desmontando cada uno de esos discursos, ¿no? Y el discurso que se permite poder burlarse de todos ellos es el discurso literario, finalmente, ¿no? De allí, bueno, de esa manera se puede responder a la anterior pregunta, la importancia de la literatura en este contexto. Bueno, ya tenemos el tiempo casi encima. Me gustaría cerrar nada más con una última pregunta, porque bueno, este proyecto es sobre mujeres escritoras. Tú mencionas concretamente en las peruanas a Claudia Salazar Jiménez, a Karina Pacheco, a Cristian Felipe. Me gustaría preguntarte, ¿en dónde están las mujeres, por ejemplo, de origen indígena escribiendo? ¿A cuáles nos podrías mencionar, recomendar? O si es posible, o sea, son publicadas o no. Ya, el problema es definir quiénes son, Claro. quiénes son las mujeres de origen indígena, es decir, Escriben, o sea, ayer, perdón, en mucho. lengua, Ujú, en quechua, bueno, el problema es precisamente lingüístico, es decir, ujú. hay una producción en quechua que está creciendo, eh, poco a poco, y que pero que no tiene, bueno, tiene un problema mayor al problema que tiene la difusión de estas escritoras, de las escritoras que he mencionado, que son, digamos,
algunas de las más conocidas en Perú, pero la literatura que aborda este tema en lengua original, en lengua originaria, digamos, o en lenguas originarias, no, yo por el problema lingüístico no las conozco directamente, ¿no? Entonces no te podría decir quiénes son las escritoras que ahora están construyendo mundos ficcionales en quechua, en aymara, en lenguas dentro de estas familias lingüísticas. Pero sí, lo que sí veo es que hay escritoras que desmontan esta, digamos, esta dicotomía entre lo andino y lo criollo, ¿no? Me parece que la obra de Karina Pacheco es una de las que logra mejor, lo hace mejor, porque descentra ya el universo de Lima, que es el centro desde el cual se mira lo otro, ¿no? No sé si en México ocurre algo, me interesa mucho lo de la literatura en lenguas nativas. No sé si en México pasa algo diferente. Claro, Es decir, que hay una producción que se conoce. sí, pero también ahí tiene que ver el papel de los traductores, o sea, se hacen ediciones bilingües. Ahora cada vez más, ahora ya se hacen, por ejemplo, premios específicos, premios literarios y editoriales que buscan hacer estas ediciones bilingües, ¿no? Y entonces hay como más formación de traductores y traductoras, sin cuyo trabajo obviamente no sería posible. Sí, bueno, yo no conozco ediciones, por ejemplo, bilingües No. todavía en Perú. Mm, Voy a, voy a, me imagino que deben haber algunas y deben conocerse, ¿no? Pero sí hay mucho trabajo todavía por hacer con esta producción literaria. Y que, bueno, Bueno. desgraciadamente tenemos este problema de la barrera lingüística todavía. Muchísimas gracias por tu conferencia, Mónica Cárdenas Moreno. Gracias por tomarte el tiempo. Muchas gracias a las personas también que siguieron esta transmisión por nuestras redes sociales. Los invitamos a seguir nuestra página de Facebook, Prácticas Literarias de las Escritoras Latinoamericanas en el siglo XXI. Por ahí estaremos avisando de todos los futuros eventos y futuras conversaciones y colaboraciones. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos y a todas.